tal? Bienvenidos a Fondo. Ya saben que este es el programa que hacemos conjuntamente Visuales Asarquía y 24 FM. Entramos en la recta final de esta campaña electoral, hoy con un invitado muy especial, con el candidato al Senado del Partido Popular, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados. Muy buenas, bienvenido. Encantado de estar con vosotros aquí. Que quizás las personas no lo conozcan, pero que el alcalde de Málaga está muy vinculado con la comarca de la Asarquía. Mucho. Bastante, diría yo. Sí. Mis raíces son asárquicas y a mucha honra. A mucha honra. Pero quizás ahora no tiene tanta oportunidad de estar por aquí como antes. Vengo ¿no? menos de lo que quisiera, sí. Es verdad que el trabajo de la alcaldía es absorbente. Lo voy a compatibilizar con el Senado porque quiero hacer un esfuerzo en cuanto a la descentralización local en España, la necesidad de que haya un equilibrio entre las autonomías y los ayuntamientos. Acercar las decisiones y el poder a los ciudadanos me parece importante. Y eso está por hacer en España, y el Senado es una Cámara territorial donde, aparte de los temas de las autonomías, debe hablarse de los temas de los ayuntamientos. Por eso es bueno, conservando la condición de alcalde, llevar esa voz al Senado, también con mis compañeros, Joaquín Ramírez y Patricia Navarro, de la candidatura, que tiene la misma sensibilidad en temas locales que yo. En la presentación quizás también tenía que haber dicho, y asárquico de honor. Bueno, pues lo recuerdo con mucha satisfacción, aquel momento en que en la organización que había de estas fiestas de la Asarquía y el pregón de la Asarquía, que también en una ocasión tuve el honor de dar, ¿no? Y se guardan buenos recuerdos de aquello. Yo, efectivamente, la familia de mi padre es originaria de Frigiliana, un pueblo precioso de esta tierra asárquica, y mi madre, nacida en Málaga, pero tiene raíces también en esta comarca de la Asarquía tan preciosa. Me parece que es uno de los paisajes más bonitos de España. Y quizás muchas personas no lo sepan, pero antes de ser alcalde de Málaga, usted ha sido consejero en la Junta de Andalucía. Bueno, consejero de la etapa preautonómica, que es una etapa donde no había competencia ni presupuestos, era entre el 78 y el 79. La Constitución ni siquiera estaba aprobada cuando se organizó la Junta Preautonómica en la primavera del año 78. Se trataba de que la Generalitat repuesta, traída desde el exilio del gobierno catalán y el gobierno vasco, tratando de cerrar las heridas de la guerra civil, en aquel momento tan interesante y hermoso de la transición, crear también un sentimiento regional y, por tanto, fomentar esta idea de la autonomía en el resto de España, ¿no? Pero hay que hacerlo bien. Yo viví desde UCD, era diputado de UCD entonces, todo ese proceso, y sé que se ha quedado a mitad de camino, queda esa etapa, que aunque tengamos el problema económico como prioritario, es lo prioritario en estos momentos, sacar a este país, España, queridísimo país, España, de la situación económica que tiene, ¿no? Y remontar la economía española, eso es clave. Pero en paralelo hay que ir hablando de estas cuestiones, para que no se olviden que la estructura que tenemos no es la ideal. Tenemos los ayuntamientos más débiles de Europa. De eso me lo he estudiado bastante bien, sé de lo que hablo, y comparado con otros países, nuestros ayuntamientos a la hora de competir en Europa como ciudad, ¿no? Y al final se compite como ciudad en captar iniciativas tecnológicas, iniciativas culturales, mil cuestiones que son el progreso de las ciudades. En la Europa de las ciudades españolas estamos en inferioridad de condiciones hoy por hoy. Y presidente de la Diputación, quizás de los más jóvenes, ¿no? Sí, en los años 71-75. Fue la asociación... el presidente más joven de la Diputación. Sí, efectivamente. Con 28, 29. Recién cumplido, 28 recién cumplido. La Asociación de Amigos de la Universidad, yo pertenecía a ella, se creó en Málaga el año 68, mi padre fue fundador de ella, mi padre fallece en el 69, es por eso que yo vengo entonces a Málaga, y los compañeros de mi padre de la asociación me acogen con mucho cariño, yo formo parte de esa directiva, y me piden que en la política de entonces, que yo no me identificaba con aquella política entonces, sin embargo, por vía de los concejales corporativos, estuviera en el Ayuntamiento de Málaga para trabajar a favor de la Universidad de Málaga, que había que conseguirla en Málaga. Y la conseguimos en el 71, y hice mucho luego, porque me nombraron presidente de la Diputación. Yo puse mi condicionante de que España fuera hacia una estructura como la europea en cuanto a democracia, así se lo dije al gobernador de entonces. Y luego, curiosamente, en el 75 yo salí de Diputación, expulsado, la palabra, echado hacia afuera, por las fuerzas más inmovilistas de aquel momento, ¿no? Quizás porque no cumplieron esa condición. Bueno, no, es que realmente en aquel momento hubo un movimiento así político interno de aquel régimen que no era democrático para, digamos, afianzarse y anclarse lo que llamaba el búnker, ¿no? En aquel momento. Y aquello me motivó mucho para trabajar en la transición en UCD, a través del Partido Andaluz Socialdemócrata, que creamos con gente de Granada, compañeros de Granada y de Jaén, y de Almería sobre todo, y montamos una estructura que fueron unos meses hasta que se integró luego ya en UCD, como forma de manifestar nuestra inquietud y nuestro deseo de cambio en España, ¿no? En aquellos momentos, hacia una estructura que fuera lo más parecido a Europa, ¿no? Teníamos que tener... Hombre, los partidos europeos eran partidos ya con una madurez democrática que
Los partidos de la izquierda española no la tenían entonces, esa es la verdad. Me refiero a madurez democrática en cuanto a haber dejado el marxismo como motivación. El Partido Socialista Español no lo había dejado aún. Después ya todo eso se fue produciendo, ¿no? Bueno, es una historia que es larga, no vamos a resolverla. Si no hablamos de las elecciones de ahora, que son las más importantes de la democracia española. Ya que hablamos de democracia, creo que el momento de España es el más crítico de todos estos años, desde el 79 para acá, desde las primeras elecciones del 77. Aquellas fueron muy importantes porque se trataba de acertar en el cambio, en la Constitución, en crear y fue la Constitución de la Concordia, ¿no? Eso es importante no olvidarlo. Y ahora tenemos que también crear un mecanismo de encuentro y de concordia para sacar a este país de la crisis en que está. Yo estoy seguro que el Partido Popular va a saber hacerlo, porque los que están gobernando no lo están haciendo nada bien, están manteniendo e incrementando la situación de crisis de España, ¿no? Y el Partido Popular tiene las ideas claras de cómo estimular la economía española, de cómo reactivarla, de cómo crear competitividad, productividad, ser una economía con capacidad de exportación y, por tanto, compensar el menor consumo que hoy tienen los españoles por la recesión, por el miedo al futuro mismo que hay, pues compensarlo cara en el exterior y así poder ir creando empleo, y al tener más empleo crear más riqueza y más ingresos entonces en las administraciones públicas sin tener que pedirlo a los bancos, sino porque lo genera la propia economía, ¿no? Y entonces dejando el dinero de los bancos para que la economía privada se alimente y tenga crédito que hoy le falta. Pero señor de la Torre, ¿realmente existe una fórmula para acabar con la crisis? Bueno, yo he estado describiendo unos mecanismos, en esto que estoy sintéticamente diciendo. No es fácil, es complicado, pero lo primero es despertar confianza interna y externamente, ¿no? Y hacer los cambios que haya que hacer, las reformas que haya que hacer, en el plano de la financiación, en el plano de las mismas relaciones laborales, en todos los planos, en crear un marco de estímulos para emprender, para crear, para la iniciativa creadora de puestos de trabajo y de riqueza pueda tener acogida, pueda tener apoyo y tenga, bueno, pues un marco de confianza y de seguridad. Seguridad jurídica es fundamental, ¿no? En Andalucía hemos tenido en estos años y tenemos problemas en el tema residencial turístico, que es importante en la economía de nuestra provincia, por la inseguridad jurídica producida, porque la autonomía, el poder autonómico ha estado muy alejado de estos problemas, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? Y ese es un tema importante también para salir de la crisis, que la construcción vuelva a tener cierto dinamismo. No digo excesivo dinamismo, digo cierto dinamismo, el natural dinamismo que corresponde. Hay que saber colocar en el mercado el stock de vivienda que existe, hay que crear los mecanismos de ayuda a esa salida de ese stock, porque en el fondo, si por ejemplo no se exporta, porque eso no se puede mover, pero si viene gente de fuera y lo compra es como si exportara, ¿no? Pues hay vocación para comprar. Málaga sigue siendo una provincia preciosa, es un paisaje, antes hablaba del paisaje asárquico, pero toda la provincia lo es atractiva, tiene buena imagen, a pesar de esos fallos de seguridad jurídica que antes he mencionado, ¿no? Y luego hay que tener la máxima actividad exportadora, como antes he dicho, en la agricultura, que aquí en la Sarquía se sabe hacer muy bien en ese sentido, pues hay que ayudar más aún en esa línea, hay que fomentarlo más todavía, ¿no? Y estar muy atento a la nueva economía, a la economía de nuevas tecnologías, a la energía alternativa, y por supuesto el turismo tiene que ser una tarea de un cuidado permanente, ¿no? El estímulo al turismo para que nuestra oferta turística, no hablo no solamente de Málaga ciudad, sino de toda la provincia, tenga el máximo de éxito, ¿no? Porque con la gestión que se ha hecho en los últimos años en España, ¿qué cree usted que es lo peor que se ha hecho? Pues mire, ¿con qué se quedaría? Yo creo que lo peor que se ha hecho es no darse cuenta de que la crisis estaba llegando, negar la evidencia. Cuando tú niegas la evidencia, cuando se niega la evidencia, no se saben tomar respuestas adecuadas, ¿no? Y las mismas soluciones que a veces se dieron como una huida hacia adelante. Vamos a tratar de invertir más, a ver si así podemos reactivar. Al final hay que buscar un equilibrio, porque si el Estado, buscando recursos cuando ingresa menos, lo busca, como antes he explicado, en el sistema financiero, está compitiendo en el sistema financiero con la empresa privada que necesita recursos para también hacer inversiones y para plantearse nuevos proyectos, la misma economía familiar que lo necesita, ¿no? Eso yo creo que ha sido uno de los errores graves, ¿no? Y luego no ser capaz de consensuar entre todos, con todas las fuerzas políticas, al igual que se hizo el año 77 con los pactos de la Moncloa, el año 77, ya que hablábamos antes de la transición, hay que recordar que España estaba con una inflación sobre el 20%, peligrosísima, para superar el 20%. Y se dio un giro, y la clave fue una negociación donde todas las fuerzas políticas y los sindicatos nacientes entonces, aún prácticamente sin fuerza, pero bien ya existentes, pues aceptaron, y los empresarios tampoco muy bien organizados, unas reglas de juego que era la inflación
la evolución del coste de la subida salarial de acuerdo con las perspectivas del IPC del año siguiente, en vez del año pasado. Entonces se dio un giro, en vez de ir en un ascendente, se empezó a moderar y a cambiar la inflación. Eso fue vital, fue clave, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha faltado, no digo que esa fuera la receta, pero las recetas, consensuarlas con todos, ¿no? Las recetas. Y no se ha sabido hacer. Hay que saber convocar a todas las fuerzas políticas y buscar con realismo una salida que sea en la línea de lo que acabo de comentar, ¿no? Pero el Partido Socialista presentó un candidato que tiene o no tiene nada que ver con todo esto que ha pasado. Bueno, yo creo porque justamente tratan con el candidato presentado, tiene que ver mucho con lo que ha pasado, trata de que no sea el presidente del gobierno actual, ¿no? Porque es el que más, digamos, personaliza todos esos fallos de gobierno. Pero el candidato del Partido Socialista tiene como gran pega y como gran dificultad de que, lógicamente, no puede quitarse de encima la responsabilidad de gobernar. Ha sido vicepresidente del gobierno en los últimos tiempos y, por lo tanto, todos esos fallos, todas esas medidas muchas veces que han variado y esa falta de dar confianza interna y externamente, que eso es clave, ¿no? Que un gobierno sepa despertarlo y darlo, eso forma parte del activo en negativo, ¿no? Del señor Pérez Rubalcaba, eso es la realidad, ¿no? Usted ha mencionado una serie de medidas que hay que desarrollar de manera inmediata si el Partido Popular consigue la presidencia. Hay que ayudar mucho a las pequeñas y medianas empresas, es clave, es fundamental, es el gran tejido productivo de este país, ¿eh? Los autónomos también, ¿no? Es fundamental. ¿Y qué hay que sacrificar? Pues hay que sacrificar en el gasto público todo aquello que sea reducible sin afectar a las políticas sociales. Esa es la clave, ¿no? Y por lo tanto hay que echar ahí mucha imaginación. Nosotros en el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, lo venimos haciendo hace ya algunos años. Mi compañero de Vélez Málaga, Paco de Gabonilla, lo viene haciendo también en su responsabilidad de alcalde en estos meses, ¿no? Que es ajustar los gastos a los ingresos que tenemos para poder pagar a proveedores. Yo tengo la tranquilidad desde el Ayuntamiento de Málaga, y sé que Paco se esfuerza en ese mismo sentido, de que los proveedores nuestros cobran pronto, a base de que, lógicamente, nosotros moderamos y tenemos la política de que no contratamos lo que no tenemos seguridad de poder pagar, ¿no? Es muy natural, no pone nunca la carreta delante de los bueyes, ¿no? Si tengo menos ingresos, tengo que hacer una política de gastos adaptada a ese tema. Pero he mantenido los gastos sociales, exactamente, la política social y las políticas activas de empleo. Hemos logrado mantenerlos, que eso es clave. Y, sin embargo, pues los servicios hemos conseguido que se mantengan con un nivel de calidad muy aceptable, que es la clave, ¿no? Tener los mismos servicios que se dan, sea limpieza, sea seguridad, sea mantenimiento del alumbrado, la propia factura de la luz, etcétera, parques y jardines, y lo que son esenciales, ¿no? En un ayuntamiento. Luego están otras cosas que hacemos, como yo diría, competencias impropias, que es ese tema de lo que estamos haciendo del ámbito autonómico y que debe de pasar con sus presupuestos al ámbito local, porque somos más cercanos al ciudadano, ¿no? Y la clave, como decía, es conseguir que, a pesar de esos ajustes, los servicios se mantengan. Hay cuestiones donde el volumen de esos servicios, educación, sanidad, es más complejo, evidentemente, eso yo lo reconozco. Es un esfuerzo importante el que tienen que hacer las autonomías y el Estado detrás para mantener toda esa calidad de los servicios, que es fundamental, porque si no tendríamos, pues eso, una situación donde la educación, como estamos ahora, con un fracaso escolar muy alto en Málaga y en Andalucía, y un nivel de calidad conseguido relativamente bajo, bastante bajo, ¿no? Tenemos que cambiar. Menos fracaso escolar, casi nada, y una gran calidad. Eso es fundamental para el futuro de este territorio. Y esas propuestas que parten del Partido Socialista, como por ejemplo, y usted que fue presidente de la Diputación, ¿suprimimos las diputaciones? No, es una, como digamos, da la impresión, sinceramente, que es porque las han perdido. Resulta un poco, aparentemente, chocante decirlo por nuestra parte, pero es verdad, porque no tiene ningún sentido. Hasta ahora no estaban diciendo ese mensaje, ¿no? Y de hecho, cuando el Partido Socialista ha mandado en muchas diputaciones, en bastantes diputaciones, no pensaban de esa manera, ¿no? Creo sinceramente que las diputaciones juegan un papel clave en relación a los municipios pequeños, y más si conseguimos esa política de descentralización local, para que los municipios pequeños puedan hacer bien sus tareas actuales y las tareas futuras, de acercar poder al ciudadano. Y no solo la política de apoyo al municipio pequeño, sino que hay unas políticas propias. Por ejemplo, la política de saneamiento y hasta abastecimiento de los pequeños municipios. La Diputación puede ayudar mucho a formar agrupación de ayuntamientos, vía consorcio, vía el sistema, sin crear mecanismos administrativos, con mucha simplicidad administrativa, para no hacer más gasto público corriente, para dar respuesta a esos problemas. La red de carreteras provincial, el estímulo a la política de los polígonos industriales comarcales también,
Yo eso lo viví en los años 70 y pienso que en los años que estamos ahora es mucho más lógico todavía. El propio fomento del turismo a nivel provincial, que las diputaciones como Málaga han venido haciendo desde hace años y que debe de no solo mantenerse, yo diría inclusive incrementarse, ¿no?, para luchar contra la estacionalidad del turismo en las zonas costeras, de tanto la costa del Sol oriental como occidental. Muchos aspectos donde las diputaciones son muy útiles y que tienen un camino por delante para hacerlo, sobre todo en una región tan grande como Andalucía, donde si fuera una autonomía uniprovincial, Murcia, Madrid, Cantabria, Rioja, Asturias, las diputaciones no están, han sido absorbidas, se han sumado, es la palabra, se han sumado con la autonomía. Pero cuando hay una región, una autonomía que tiene varias provincias, las diputaciones su propia personalidad, su historia y su razón de ser y de existir. Porque esa opinión popular de que el político, que hay muchos políticos, que cobran muchos sueldos, que hay demasiadas instituciones, ¿la comparte? Vamos a ver. Por ejemplo, no solo se habla de la Diputación, que es una propuesta concreta del señor Rajoy, perdón, del señor Pérez Rubalcaba, sí, sino también se habla del Senado, ¿no?, de reducir o incluso eliminar el Senado. Sí, ahora usted va a ser candidato al Senado. Se ha hablado de ello. Yo digo un poco de broma, sí, pero esperemos antes a que montemos bien la organización territorial de este país. Primero hagamos el equilibrio y luego, si queremos, lo quitamos, pero un poco exageradamente. Creo que el Senado hace un papel, hablando en serio, bueno en cuanto a la segunda lectura de las leyes que hace el Congreso, y luego es una Cámara de equilibrio territorial, con lo que hay es que utilizarla mucho mejor, ¿no? Hay que analizar en el Senado cómo va el proceso autonómico, si los servicios de educación, de sanidad, de servicios sociales de las distintas autonomías son comparables o se están quedando atrás algunos y otros van más por delante, y hay que ver las causas y las razones y otros muchos aspectos, la relación gobierno central, autonomía, y la relación autonomías-ayuntamientos. Luego cada autonomía tiene autonomía para hacerlo, pero desde el Senado es bueno que estos mensajes calen y lleguen hondo. Yo creo que tiene un papel claro. Hay que procurar que estas cosas cuesten lo menos posible, eso sí estoy de acuerdo, que cueste lo menos posible. Pero precisamente, si se hubiera hecho bien este proceso autonómico que estoy diciendo, gran parte del déficit público de este país sería eliminado, no existiría. Voy a poner una cifra sobre la mesa teórica de esta conversación. En Andalucía, en los servicios centrales de la Junta, hay miles y miles de funcionarios. En Sevilla, la provincia, hay 50.000 funcionarios más que en la provincia de Málaga. Hay un poquito más de población en Sevilla, pero no para justificar eso. La mayor parte de esa diferencia está motivada porque en Sevilla están los servicios centrales de la Junta. ¿Y por qué han crecido de esa manera? Pues porque no se hizo lo que yo reclamo y echo de menos que se hubiera hecho, que es pasar efectivamente competencia residida de Madrid y que tiene el sentido de que sea administrada por los ayuntamientos, pasar al ámbito local, pero de inmediato, no creando el servicio y la centralidad política administrativa en Sevilla, sino igual que Madrid la pasa, inmediatamente rebotada hacia el ámbito local. Hay que preverlo y hay que hacerlo así. Y no creando una estructura que al final es muy costosa, efectivamente, ¿no? Este proceso, desgraciadamente, no se ha hecho y hoy está ahí, detrás de ese gran déficit. Si se hubiera hecho, con bastante menos de 10.000 funcionarios, con 6 o 7.000 funcionarios, se hubieran mantenido los servicios centrales para aquello que es lógico que sea en el ámbito regional. Hay un principio en Europa que se llama de subsidiariedad que se aplica en Europa y que es el que permite que los ayuntamientos en Europa tengan un nivel muy aceptable de recursos y de competencia, que es la siguiente definición. Lo que un ayuntamiento puede hacer, hágalo el ayuntamiento y no la región. Lo que una región puede hacer, hágalo la región y no el Estado. Lo que el Estado central puede hacer, hágalo ahí y no en Europa. Entonces estamos llenando de abajo arriba, hasta el nivel que corresponde. Lo que ya no tiene sentido en un ayuntamiento, por ejemplo, tareas supramunicipales, ordenación del territorio, no podemos hacerlo nosotros, porque eso escapa de nuestra capacidad. Tiene que ser un poder regional el que planifique, estructure, etcétera, ¿no? Y otras cuestiones más. Pero muchísimos temas, la política de vivienda, la política de rehabilitación de viviendas, la política social, la política cultural, instalaciones culturales, instalaciones deportivas, políticas de igualdad, de juventud, todo eso, hasta las políticas activas de empleo, son perfectamente trasladables al ámbito local, acercándolo mucho más al ciudadano. Y estamos fortaleciendo la participación y, por tanto, la democracia, que es clave, para que la gente crea en que el sistema democrático es el menos malo, al menos, el mejor de los posibles, ¿no? Es como hay que explicarlo y hacerlo. Para eso sí tenemos que conseguir que las administraciones tengan la estructura justa, ni uno más del necesario, el plano político, el plano de la estructura política directiva, etcétera. Pero justamente al hilo de lo que me plantea, me permite insistir en esta idea que ya no quiero repetirme más, que es, si se hubiera hecho, y más vale tarde que nunca, hay que hacerlo. Sí, dicen que nunca es malo, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena.
Nos queda poco tiempo. Quiero dejarle un poquito para que se pueda dirigir a los ciudadanos y para pedirle el voto. Pero tengo que preguntarle por algo que nos afecta a todos, tanto a Málaga como a la comarca de la Axarquía. Es la línea de ferrocarril que yo decía en esta casa que la Unión Europea le había robado el Mediterráneo a la Costa del Sol, porque parece que la línea del Mediterráneo no pasa por la Costa del Sol. ¿Hay un compromiso firme del Partido Popular de rectificar y que esa línea transversal pase? No le voy a decir ya por la provincia de Málaga, le voy a decir concretamente por la comarca de la Axarquía. Sí, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones en cuanto a tema ferroviario. Uno, el tren litoral de cercanías, que se ha hablado mucho de la costa occidental, menos de la costa oriental. Es bueno recordar que la costa oriental existe y que hay que articular cómo pasa por Málaga y cómo se articula todo eso. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que planificarlo. Y nuestra autonomía, la Junta, eso lo ha trabajado muy poco y no lo ha coordinado con Madrid, con la estructura del Ministerio de Fomento en esta materia. Y luego está el ferrocarril de largo recorrido, que se ha prometido, que se ha dicho, un ferrocarril de Algeciras que pasando por Málaga y Motril, por tanto por la Axarquía, iría hacia Almería, etcétera, que de él no se ha sabido más. Y cuando hemos tenido el ferrocarril del Mediterráneo, el corredor ferroviario del Mediterráneo, que la gente asárquica sabe que es un tema que ha estado muy de actualidad en estos últimos días y en estos últimos años también, Málaga, ciudad, no hemos preocupado de estar en estos temas. Yo estoy en el consorcio del Fermet, un consorcio a nivel internacional que ha impulsado esta cuestión y lo ha conseguido, pero no lo ha conseguido plenamente. El consorcio del Fermet plantea dos plataformas de doble vía cada una, o sea, con doble sentido cada una, que venga desde la frontera francesa hasta la altura de Murcia, la provincia de Murcia. Y a partir de ahí, una plataforma iría por el litoral, Almería el litoral, pasando por la Axarquía, obviamente, y hacia Málaga y Algeciras, y la otra por el corredor, digamos, transversal en Andalucía, de Granada hacia Antequera hacia bajando a Algeciras también, o yendo hacia Sevilla. Lo que no puede es que el ferrocarril del Mediterráneo al final se lleve al Guadalquivir y se olvide del Mediterráneo andaluz, ¿no? Eso pasó en el plan de autovía del año 84-91. Pero es lo que está ahora mismo sobre la mesa. Sí, pero es mal. Antequera, Sevilla. Ya, pero es que quiero recordar que el plan de autovía 84-91 pasó eso, y lo hicieron. La 92 es eso. Y no se hizo la del Mediterráneo. Y ahí está sin hacer. Todavía queda la mayor parte de la provincia de Granada, su costa, sin autovía. Málaga y Almería no están conectadas en autovía. Málaga y Motril no lo está. Motril y Almería no lo está. Bueno, no voy a extenderme más en esa consideración, pero es importante este ejemplo de la autovía para que veamos que cuando no se ponen en los planes, los proyectos y las ideas, luego cuesta mucho sacarlo a flote y ponerlo en la realidad, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece importante que consigamos. Y sobre todo, que lo hablemos, que lo consensuemos. Lo que no se puede decidir. Europa ha puesto eso así, lo ha aprobado así porque se lo ha dicho el gobierno español, pero a su vez el gobierno español lo ha planteado junto con el gobierno andaluz, pero el gobierno andaluz no lo ha hablado con los ayuntamientos de la zona. Lo ha decidido de espalda a los ayuntamientos del Mediterráneo andaluz. Nunca en la Junta de Andalucía he visto sensibilidad, interés por esta parte de Andalucía, de verdad. No digo que es desinterés total, pero el interés adecuado, sobre todo. No se han dado cuenta de la potencialidad que tiene esta zona, ¿no? Que es muy interesante, que es muy importante. Muchos ejemplos que se podrían poner. La misma Confederación de Aguas de todo el sur, que estaba en el litoral mediterráneo, en Málaga, pues, desapareció, la convirtieron en la Agencia Andaluza de Agua y se fue para Sevilla. Cosas absurdas. Ese tipo de centralismos autonómicos son los que hay que cambiar, ¿no? Hay que recuperar al menos la Confederación, que no es mala cosa, será un buen ejemplo, y luego plantear esa descentralización local que antes decía. Pues no nos olvide, porque la comarca de la Axarquía, por muy buenos gestores que tenga, necesita de apoyos de personas que estén en el poder. No nos olvide cuando esté en el Senado y en el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, le dejo el resto final del programa para que se dirija a los ciudadanos. La pregunta es bien sencilla. ¿Por qué cree que el 20 de noviembre hay que votar al Partido Popular? Porque es la única manera de estar seguro que podemos salir con esfuerzos y dificultades, por supuesto que sí, de esta crisis en que está España sumida, ¿no? Los que vienen gobernando España en los últimos años han demostrado su incapacidad para hacerlo. No hay, por tanto, con el candidato del Partido Socialista ninguna seguridad de que se pueda cambiar el signo descendente de España en estos años, y con el Partido Popular su confianza en los emprendedores, en la sociedad española, su capacidad de plantear proyectos que garanticen apoyos a las pequeñas y medianas empresas españolas, que garantice crédito, que garantice la creación de empleo. Eso nos permite pensar, efectivamente, que una mayor productividad, una mayor competitividad de nuestras empresas nos abra camino para generar riqueza, generar empleo y generar ingresos
en las administraciones públicas, hacia las administraciones públicas, sin tener que tocar el bolsillo de los ciudadanos y sin tener que competir, por tanto, también en la financiación de los gobiernos públicos con la financiación que necesitan las empresas privadas. Básicamente ese es el argumento esencial. Pero yo quiero recordar que el año 96, cuando el PP que llegó a España había una crisis muy fuerte también, y en pocos años se supo dar la vuelta a esa situación. Desde el Partido Popular se tiene la capacidad y las personas, las ideas y las personas, para poder llamar a ese gran consenso nacional, a ese encuentro y a esa suma de entidades, de personas capaces, entre todos, con la responsabilidad y el liderazgo del Partido Popular, de sacar España adelante. Va a costar, yo sé que va a costar, que va a suponer esfuerzo, que todos vamos a tener que meter el hombro, lo haremos, pero lo haremos con la confianza de que esos esfuerzos valen y sirven para algo, que es para generar el empleo y generar la estabilidad en el mundo productivo, en el mundo empresarial, en el mundo laboral, que España está añorando. Tenemos que cambiar esa situación de destrucción de empleo, más de 5 millones de parados, hacia una situación de creación de millones de empleo como este país necesita. Y eso el Partido Popular, el 20 de noviembre. Si tiene una gran mayoría, mejor todavía, más confianza daremos hacia el exterior de que hay un país detrás de un gobierno unido para querer sacar España adelante. Gracias, Francisco de la Torre Prados, candidato al Senado del Partido Popular. Volvemos mañana.